¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo se escucha ya? ¿Bien? Excelente, ¿no? Pues sean bienvenidos y bienvenidas a Punto y Coma. Yo soy Jesús Guerra, el director del espacio, y estamos muy emocionados hoy por tener uno de los eventos que más nos gusta, que son las presentaciones del libro, en donde le damos el espacio a nuestros autores locales de platicar de su obra, desde poesía, como es en este caso, ensayo, narrativa, porque vale la pena pues que nos leamos, que nos demos retroalimentación y que pues de esa manera se convierta en un espacio de reflexión, de crítica también se vale, y de lectura. Entonces pues muchas gracias por estar aquí de nuevo apoyando la cultura, las artes, la literatura en Monterrey. Me place pues darle la bienvenida también a nuestros presentadores el día de hoy, Renato Tinajera, Marisol Veraguerra, nuestro autor Micael y María del Carmen. Muchísimas bienvenidos al espacio y pues muchas gracias por acompañarnos. Los dejo con nuestros presentadores. Hola, buenas tardes. Bueno, primero quiero agradecer a Mijail que me concedió el privilegio de acompañarlo en la presentación de su libro, y por supuesto que en cuanto me lo pidió le dije que sí, con muchísimo gusto. Y bueno, agradezco a Punto y Coma por el espacio y por supuesto a Funámbulo que está detrás de la publicación de este libro. Tengo por aquí algunas notas que me gustaría compartir con ustedes con la esperanza de que si no han adquirido el libro les convenza de adquirirlo, y si ya lo adquirieron les convenza de leerlo. Realmente es un libro que vale mucho la pena. Dividir el desierto, de Mijail Carvajal. Pero bueno, ¿qué desierto? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos del desierto? ¿Cuál desierto es este? Es un desierto personal, sin duda, pero decir esto es casi obvio, pues es el desierto personal de Mijail. No valdría la pena ahondar en elucubraciones sobre qué tan personal es ese desierto, pues entonces habría que valorar los poemas en función de un elemento extrapoético, la cantidad de tiempo o de vida que Mijail le ha dedicado al desierto, y pues creo que eso no es el caso. Pero sí se puede uno preguntar qué tan personal se siente ese desierto cuando está en las manos, en las palabras de Mijail, y ahí sí estamos entrando en el terreno poético, porque hablaríamos de la habilidad que tiene el autor para nutrir de significado las palabras que le dedica al desierto. Y ahí es donde digo que este desierto sí se siente personal. En cada poema hay un esfuerzo por resignificar el desierto, por llenarlo de emotividad, por volverlo palpable para el lector. Quiero decir con esto, a lo mejor spoileando un poquito lo que van a encontrar en los poemas, que no son meramente poemas de impresiones o poemas descriptivos, sino que Mijail les carga ahí un elemento emocional y a veces narrativo que les da otra dimensión. De hecho, en ese sentido, el libro es cruel. Los poemas en su conjunto son poemas crueles. El desierto de Mijail es un desierto por esencia hostil, es una otredad, una cosa ajena, difícil, es una presencia inquietante. Voy a poner un ejemplo, voy a leer uno de los primeros poemas que aparecen en el libro. Dice: huele a insomnio en este yermo, hay puntadas en la entereza de la carne, se desangra la nariz con el transcurso de los años. De entre estas tierras emana, centrifugado hacia el dolor, el plasma infinito, río ligero, y no hay vendaje que detenga el inminente
flujo de una herida siempre abierta. Este poema, que les digo, aparece casi al inicio del libro, es el segundo o tercer poema del libro, me parece, da pistas de lo que vamos a encontrar. O sea, Mijaíl desde el principio nos dice, esta es mi promesa, esto es lo que van a encontrar en este libro. No es el desierto para que lo admiren, es un desierto para que les inquiete, para que lo sufran. Es un texto marcadamente sensorial. Si se fijan en sus palabras, dice huele a insomnio, punzadas en la carne, dolor, dice centrifugada hacia el dolor. O sea, las palabras que está utilizando el autor son palabras sensoriales, palabras que podemos sentir en la piel, que podemos percibir con los sentidos. Huele, punzadas, dolor. Es también como el testimonio de la herida, de algo herido, de lo vulnerable. Y entonces en el poema aparece la carne, lo que se desangra, la herida abierta. Es en suma como un muestrario de esta como hostilidad del desierto, de esta enemistad declarada entre el desierto y los humanos. A veces también, este es otro rasgo del libro, el desierto de Mijaíl se humaniza como un adversario que de tanto pelear con él, de tanto frecuentarlo, su rostro acaba uno por conocerlo a detalle, y así el desierto se nos vuelve conocido, se va habitando de vidas, de memorias, de sueños, se convierte en uno más de nosotros. Voy a mostrar otro ejemplo de este desierto humanizado, este desierto que es tan sufriente y tan vulnerable como cualquiera de los que lo habitan o lo frecuentan. Dice: devastado pobre suelo, aunque en tus confines caminen las más bellas ninfas de la república, y sin agua prolifere el canto de las sirenas, no debes ignorar que te han fragmentado. Estás roto. El enemigo entró a tu morada y la saqueó. A nadie le gusta que lo quiebren, y tú también tienes el corazón agreste, pálido, incompleto. Vas por la lateral izquierda, cercenado. Desde el principio, desde que le dice pobre suelo, ya es como un camarada que merece nuestra compasión, sin dejar de ser un adversario. Digamos, cuando se da la situación, el escenario de la lucha, de alguna manera la lucha nos hermana, y entonces nuestro adversario es también en cierta forma nuestro camarada. Me parece muy interesante este giro así como de camaradería que le da Mijaíl al desierto. Entonces el desierto, pobre suelo, merece nuestra compasión. Como es humano, entiende lo que le decimos, y aquí Mijaíl está hablando al desierto como le hablaría a cualquier ser humano. Le dice: no debes ignorar que te han fragmentado, estás roto. Puede hablarse con él, se le puede interpelar. Es vulnerable porque es humano, es un desierto que se está humanizando, que se está poniendo a nivel de nosotros. Entonces es vulnerable y por lo tanto lo fragmentan, lo saquean, lo quiebran, lo rompen. Porque bueno, pues es una lucha, a veces los humanos ganan. La hostilidad está abierta, a veces gana el desierto. Por ahí se habla de huesos en el desierto, de cruces en el desierto. A veces ganan los humanos que lo conquistan, lo abordan, lo pueblan. Entonces la batalla a veces se inclina en un sentido o en otro. Algo también por decir es que el desierto se nos muestra en este libro de Mijaíl, se nos muestra despojado de casi todo, y proyecta ante quien lo vive una sensación parecida a la de las cosas inmóviles y eternas. ¿Qué quiero decir con esto? Miren, mientras en la selva, vamos a suponer que Mijaíl hubiera escrito un libro sobre la selva, con elementos sensoriales del paisaje, de la vida, de la efervescencia de la selva. Mientras en la selva innumerables objetos y experiencias saturan los sentidos.
entras en la selva y es una saturación total de los sentidos. Lo que ves, la abundancia de color, de objetos, de formas, lo que escuchas, lo que palpas, lo que sientes. En la selva, innumerables objetos y experiencias saturan los sentidos y ayudan a percibir el transcurso del tiempo. En el desierto, en cambio, se imponen la parquedad y la parálisis. El desierto se nos presenta como algo estático y como algo parco en recursos, como algo muy despojado. Como consecuencia, y creo que este es otro acierto del libro, los poemas sobre el desierto son breves. Si ustedes hojean el libro, pues van a ver que con mucha frecuencia son poemas muy instantáneos o de líneas muy cortas. Es muy ocasional cuando el poeta agarra aliento, generalmente es cuando está narrando algún acontecimiento, alguna anécdota, pero por lo general es parco, deja mucho espacio en blanco. Bueno, esa es la dedicatoria, pero no más acá. Si se fijan, pues es mucho el espacio en blanco. Creo yo que no es casual. El desierto mismo nos impele a verlo, a percibirlo, a mostrarlo de esta manera, como algo muy parco, muy seco, muy despojado. Entonces los poemas del desierto son breves, son chispazos de conciencia ante el continuum de un paisaje en el que lo que prevalece es la quietud. Como consecuencia también los versos son breves, brevísimos, secos, son como disparos, pero disparos sin eco, son como les digo, brevedades, sin eco, sin resonancia, como si el desierto mismo se tragara esos disparos. Surge el poema, brota de la página y se apaga. A mí me dio esa impresión. Creo que dentro de las decisiones que uno como escritor tiene que tomar están esas, bueno, qué tono, qué carácter, qué talante le voy a dar a mis poemas, y el desierto de alguna manera impone esa manera de abordarlo. Además, el desierto como realidad geográfica concreta también es frontera. Hay aquí bastantes poemas sobre el desierto como frontera, así es como lo evocamos acá, porque tenemos desierto en la frontera, hay mucho desierto en la frontera, es la orilla norte. Los poemas del desierto como frontera son de los más logrados del libro, en ellos continuamos percibiendo esa hostilidad del desierto, esa otredad del desierto, ese como enfrentamiento con los humanos, esa presencia como adversario. Voy a leer así nada más un fragmento de ese desierto como frontera para que vean cómo se sigue viendo esa hostilidad, esa dificultad del desierto. La garita se pulveriza como roca de arena sobre la palma del brasero, herrumbre que se expande sobre el puente. La peste lo alcanza y la arena absorbe con religiosa cautela todo el caldo derramado durante 40 años en la esquina del brumoso país lejano. Al final siguen apareciendo osamentas cada que pasa el viento. El desierto de Mijaíl también es historia propia, historia de la comunidad, historia del país. Es como el océano de antaño. Antes el océano nos llamaba, que había que cruzar el océano para ir al otro continente, para descubrir una nueva ruta. Ahora nos llama el desierto. El desierto, como el océano de antaño, es vasto, es ignoto, es promisorio, es una invitación al viaje, al peligro, es un juego con la muerte, es como un imán. Y es así que Mijaíl acaba por construir un universo entero con sus leyes naturales y con sus leyes humanas en el desierto. Un universo que como lectores podemos habitar y al cual vale la pena volver para sabernos nosotros y sabernos frágiles. Un último ejemplo brevísimo, nada más porque es de mis poemas preferidos, y ya dejamos este comentario. El de Rosa del Desierto. Rosa del desierto. Al final del día, cuando los buitres se marchan, todos los huesos quedan del mismo color. Está padre, ¿no?
Muchas gracias. Buenas tardes, noches. Antes que nada, muchísimas gracias por esta invitación. Es la primera vez que tengo la oportunidad de compartir el espacio, el foro, la voz con... ¿Es Micael? ¿O Mijail? Como soy más bicho de escritorio, entonces tiendo más a leer a veces que a hablar. Pero estoy muy feliz de estar aquí y sobre todo por las personas que estamos en este panel. Y voy a leer un brevísimo texto que escribí a propósito del libro de Mijail y quisiera denotar algo que me llama la atención. Ahorita que escuchaba a Renato estar disertando acerca del libro, encontré elementos que a mí también me llamaron la atención y que por aquí acaso asoman, algunos incluso que parecen contradecir lo que acaba de decir. Pero lo curioso aquí no es ir por la misma vertiente, sino el retomar la imagen, el retomar el elemento, porque quiere decir que ahí hay algo, ¿no? Cuando 2, 3 personas te señalan un objeto del libro, es que ahí hay algo importante, algo que está revelando una voz colectiva, que ha sobrepasado al autor mismo y que no es casualidad. Y eso mismo estaba yo a punto de comentarle a Carmelita cuando nos dijeron que teníamos que acercarnos al foro, que me había pasado algo muy curioso. Por ejemplo, uno de esos elementos es el movimiento que él señala, y que yo leí el prólogo que hace Bruno hasta después de leer el libro, cosa rara porque yo soy una persona adicta a los prólogos. Confieso que hay libros a los que nada más he leído el prólogo y luego no he leído el resto del libro, pero ahorita contradije mi orden natural y leí el prólogo al final. La presentación del autor sí la leí al inicio, pero no quise leer de momento el prólogo y volví a encontrar ahí el señalamiento sobre el movimiento. Entonces ahorita dije, aquí hay algo, ¿no? Realmente tiene que ver con este elemento visto desde distintas percepciones, pero que nos está revelando acaso una voz del desierto mismo. Y mi lectura, mi escritura es esta. Me entero en las páginas iniciales de este libro que su autor, Mijail Carvajal, es de Ciudad Juárez y que lo comenzó a escribir durante lo que él llama su exilio regiomontano. Creo que lo entiendo, no del todo, claro, porque cada exilio es distinto. Yo, por el contrario, vengo de la costa y del monte. Crecí en la sierra veracruzana y me hice adulta en el mismo lugar donde nací, junto al mar Tamaulipeco. Pero el exilio autoimpuesto en esta ciudad obedece a mi necesidad o necedad de ir por el camino de las letras. Carvajal vino a tierras regias, rulfiando, porque le dijeron que aquí podía estudiar letras. Yo vine porque me dijeron que aquí había trabajo de escritor, o algo parecido. Llegué a Monterrey en 2012, el año en que este poemario, curiosamente, empezó a emerger. Como otras veces, advierto al lector, espectador, sobre mis supersticiones y este pensamiento arbóreo que me hace conectar geografías y vivencias, a primera vista lejanas. No se me da esto de acercarme a un libro sin meterme a andar en él con todo mi bagaje, mis angustias, gozos y símbolos. El autor que nos ocupa, decía, toma distancia del desierto para hablar sobre él. El distanciamiento transgrede la visión del mundo. El holandés Cest Noteum inicia su famoso libro Bitácora de Viajes, Hotel Nómada, citando al sabio árabe Ibn Arabi. El origen de la existencia es el movimiento. Esto significa que la inmovilidad no puede darse en la existencia, pues de ser esta inmóvil regresaría a su origen, la nada. Una reflexión que emerge desde el misticismo, pero que bien podría interpretarse desde la física moderna.
el espacio, el tiempo mismo, existen porque la partícula primordial se movió, se fracturó, se distanció de sí misma. Siguiendo esta lógica, el viaje es infinito y nadie puede evitarlo. ¿Acaso lo que vuelve distinto el viaje sea la conciencia y la intención del viajero? La primera vez que tuve una conciencia profunda del desierto fue precisamente en Ciudad Juárez. Hace algunos años, cuando la piel se me agrietó, apenas haber dado unos leves pasos bajo el sol de mediodía. El sol de la costa es tan distinto, te relame toda, te hace sentir siempre envuelta en una capa de sudor y grasa. Y allá, el sol del desierto es una boca que aspira con violencia el agua de las carnes. Aquella sensación, mezcla de fragilidad y azoro, despertó de nuevo en la brevedad de los versos de Dividir el desierto. Su autor logra este efecto sensorial después de una larga y minuciosa elección de las palabras, la estructura, el argumento de cada poema. Escribir sobre el desierto para Mijaíl implica construir un yo lírico donde se eligen los fragmentos de vida y de reflexión que deben quedar representados. Sus poemas por momentos son fotografías habladas. Cito: acupuntura para el desierto, miles de cruces clavadas. En el poema, como en la fotografía, se elige un marco para representar la realidad. Se escogen entre muchos elementos posibles los que el autor o autora considera indispensables, siempre con una carga subjetiva, por supuesto, pero también con una coherencia que nace solo de la mirada disciplinada, de la observación y el cuidado. En la charla entre Cristina Rivera Garza y Emilio Gordillo, Escrituras de lo Común, aquella mencionó que siempre hay una investigación en el escritor. Esta, entiendo, puede ser documental, histórica o al interior de sí mismo, pero siempre se investiga, no se puede escribir de otra manera. Los resultados de este proceso investigativo, en el caso de Dividir el desierto, son palpables, además de los efectos sensoriales a los que aludo, donde aparecen la arena, la sal, el fango, una tubería quebrada. Está también la conciencia brutal de ser migrante, de ser atravesado por la frontera. Así, en este cambio de perspectiva, pues no somos nada más nosotros quienes cruzamos. La geografía también cruza por nosotros, nos envuelve con su sed, nos mutila, y nuestro yo se encuentra al final también tembloroso, hablándole al horizonte, buscando quién sabe qué. Al final, Mijaíl desdibuja la individualidad para humanizar al desierto y preguntarle cosas y decirle, acaso con una tenue esperanza, que aún hay vida en su seno. Muchas gracias. Buenas tardes, noches. Pues igual yo agradezco muchísimo la oportunidad de platicar un poquito aquí sobre el libro Dividir el desierto de Mijaíl. Yo les voy a hacer una pequeña confesión o digamos aclaración, que aquí en este panel hay una persona más, es mi esposo Rafael Cárdenas, somos editores de Poetazos y él se encuentra precisamente en Chihuahua. Escribimos este texto a dos manos y se lo dedicamos a Mijaíl. Él guarda un lugar especial en nuestro corazón porque fue de las primeras personas que creyó en el proyecto de Poetazos en su segunda edición aquí en Monterrey, cuando llegábamos pues a una aridez, a buscar, como cuando se busca en el desierto, volver a empezar, como lo hicieron bíblicamente los judíos. Nosotros también nos tocó hacer eso, y una de las personas que primero creyó y que nos confió sus textos fue Mijaíl. Te agradecemos mucho y te dedicamos los dos este texto. Entre las experiencias que amamos Rafael y yo, mi esposo, está el que más nos fascina, es el camino de Monterrey a Chihuahua por carretera.
Es una extensión con pocos acentos verdes, yucas y oasis mínimos de descansos para abastecerse de agua. Luego, arbustos hirsutos apenas verdes, las espectrales tolvaneras y unas dunas desérticas que migran a la distancia. Dividir el desierto disecciona esa experiencia y encamina nuestros pensamientos hasta reducirnos y volvernos más sensibles, más humanos. El libro de Mijaíl Carvajal es sabiduría, sentimiento intenso y reflexiones resonando directa e íntimamente. Cada poema y cada línea son tan memorables como punzantes, como ya lo mencionaban ustedes, y su brevedad efímera como el agua en la arena. Es también una línea blanca, horizontal e inacabable como el desierto. Y la sombra de una pequeñísima nube, tregua apacible y apenas accesible, hace manifiesta la insondable profundidad en lo cotidiano. Este poemario, dividido en 4 momentos, quizá porque el espacio en él retratado es a la vez tiempo, fusionando ambas dimensiones, momentos y espacios, espejismos, hipnotizando nuestros sentidos, agudizándolos, intensificando una sed mineral, una sed de poesía. Si acaso ya empiezan ustedes a percibir esta sed como pequeños sorbos de agua para calmarla, les comento 3 de estos sustanciosos abrevaderos de metáfora y erudición. Son 4 páginas, así que tengan paciencia. La trampa, este es uno de los poemas. Por su cercanía y cotidianeidad, este poema hace universal una experiencia propia de estudiantes o asalariados, como lo es el paso del tiempo en un fin de semana largo, un puente como le conocemos coloquialmente. Construido con ironía y un leve melancólico dejo de humor, nos cruza a ese otro lado del pensamiento, donde ese fin de semana puede ser lo mismo un momento de eureka en nuestras vidas o una triada más de días perdidos, en los que no se logra concretar ni uno de los sueños de resolver los problemas del mundo o siquiera leer un libro. Cito, fines de semana de 3 días, interminables, que corren lerdos como si el tiempo fuese un globo de hielo con helio derritiéndose hasta explotar. La tarde del domingo, que es cereza del pastel, pasa fugaz. Los platos sucios y el polvo pigmentan el cenicero, hacen campo semántico con el olvido. Es solo un fragmento. Y cuando venimos a ver la forma en que está escrito, el disfrute es aún mayor. El uso de palabras al final de cada verso, muchas de ellas terminadas en O, además de contribuir a dar peso a la imagen sólida y frágil que nos evoca el globo de hielo, dan fuerza a una noción masculina del conflicto planteado por la voz poética. Un conflicto que busca su salida, su solución, su liberación en las últimas líneas del poema, en las que predominan las palabras con una letra A en su construcción, así llevando un ritmo casi de sístole-diástole, permitiéndonos ver el corazón, el interior del corazón del poeta, que es también parte del alma de cada lector que logra verse reflejado en sus versos. La estrofa final nos deja con una disyuntiva que puede traernos placer o desolación. Cualquiera de las 2 alternativas es mejor que una mente o una vida estática. Cito, ya no quiero trampas de agua estancada, quiero pisar arena, ya sea de playa, ya sea desierto. El breve poema Niño de Bronce nos sacude fuertemente con solo 4 versos. Cito, se lo llevaron de noche, solo dejaron sus pies. Fue en la cara de su padre, pero a espaldas del virrey. Este breve poema es un energético llamado a la reflexión sobre la violencia, la injusticia y la desaparición forzada de personas por cuestiones mezquinas, y nos recuerda estimar y proteger la vida humana en todo momento. El valor del niño, sugerido en el título del poema, evoca la concepción que tenemos del bronce como un metal resistente y duradero, por medio de una metáfora que revalora la importancia de la niñez y a su vez nos hace meditar sobre la fragilidad de la vida humana. Finalmente, y a modo de éxodo bíblico, gradualmente se reduce la forma para sugerir un fondo urgente y escaso como el agua que se nos acaba, revelando un desierto implacable en poemas a veces de 2 líneas, que por su lacónica ironía son toda vez
todavía más candentes. Cuarta pared, cito. Lector, lectora, quimera, ¿cuál es el camino más fácil de cruzar la frontera? ¿Saltar el muro o romperlo? El poema permea significado e introversión, dirigiéndose directamente a nosotros, lectores, con una pregunta retórica sobre la manera más fácil de cruzar una frontera literal o metafórica, dependiendo de cómo la queramos asumir, como una barrera física, simbólica, cultural, social o inclusive ética. Obviamente no ofrece una respuesta sobre cuál es la mejor manera de cruzar la frontera, pero Mijaíl nos reta a tener valor. En última instancia, el poema es un llamado a la acción para involucrarnos en la lucha contra las barreras que nos impiden avanzar, levantarnos por nuestra libertad y nuestros derechos como individuos o como colectividad. El tono y la temática del libro también nos recuerdan con contundencia bíblica ese eco que sentencia categóricamente que al final todos seremos polvo. El autor logra dignificar cada grano de arena, nos vuelve semillas de mostaza y nos une en una experiencia tan próxima y vasta porque somos yo y porque somos especie. Dividir el desierto es una obra poética profunda, conmovedora, nacida del desierto que tuvimos que cruzar de manera colectiva durante una pandemia que pareció durar los 40 años que los judíos anduvieron por el desierto. Mijaíl, con su voz clamantis, nos muestra una activa y necesaria cavilación sobre la condición humana, que recoge y transpira lo que sí en tratados filosóficos, sociológicos y psicológicos. Lograr esta proeza a través de la síntesis sublime del lenguaje poético solo nos hace pensar lo afortunados de tener esta oportunidad de leerlo, enterarnos que todos estamos hechos de desierto, con sinónimos en el cielo. Gracias. Hace un rato estaba hablando con mi novia Yanira y me decía, ¿ya estás listo? ¿Ya preparaste algo? Y yo le dije, no, es la primera vez en mi vida que no tengo que preparar ningún texto para presentar a alguien, que no tengo que ponerme de acuerdo con, no sé, y yo soy de los que siempre preparan un texto, ¿no?, para todas mis lecturas. Se siente muy bonito. Primero agradezco obviamente a todos los que están aquí presentes por estar aquí, por venir, significa mucho para mí. También agradezco por supuesto a Punto y Coma, y aquí está mi compañero Juan Manuel Cermeño, y también le decía hace rato que en un año que ya tienen no había tenido la oportunidad de venir por X o Y razón, entonces también es un gusto y no es casualidad que haya elegido este lugar para presentar mi libro. Agradezco también a Bruno que hizo por ahí el prólogo, y les cuento primero un poquito sobre el largo viacrucis que tuvo este libro. Como lo comentó Marisol, comencé a escribirlo más o menos en el 2012, y empezaron siendo poemas que hacía ya viviendo aquí en Monterrey, ya lejos de Ciudad Juárez, y era como mi temática, era como mi primera búsqueda, ¿no? La literatura fronteriza. Empecé a leer a los autores del norte de Chihuahua, del sur de Estados Unidos, y ahí fue cuando empecé a hacer como estos destellos, los primeros poemas. Posteriormente, el primer proyecto o el protodividir el desierto era un poemario muy malo que se llamaba Noche Fronteriza. Lo mandé a varios concursos, en ninguno quedó. Lo llegué a llevar a un grupo, a un taller que teníamos mis amigos de la Liga Paradiso, y me lo destruyeron así. Me hicieron trizas, lo dejé un tiempo, y eso, ¿no? Siempre para los escritores pues es como muy importante. Decía Horacio en su Ars Poética que hay que dejar un ratito los textos que respiren y después encontramos el camino. Y así pasó hasta que, pues bueno, hace 2 años decidí, no lo podía publicar, y luego que entre que acá, dije, no, pues bueno, voy a autopublicarlo. Esta es la primera edición en físico, ya existía el libro en digital, y pues bueno,
ya fue este año cuando dije, bueno, hay que buscar plasmarlo en texto, tenerlo en presencial. Hace un año más o menos tuve la oportunidad de estar en una prepa de la UDEM y me entregaron de regalo un mini de crochet de Cecilia Lankenau, y el mini de crochet tuvo primero su edición de Dividir el Desierto en físico que yo, ¿no? Tiene así un librito chiquito. Entonces para mí es como muy importante y muy simbólico y representa mucho. Agradezco obviamente a David Granados también de Funámbulo por creer en este libro y pues bueno, es lo que les puedo contar un poquito sobre el génesis de este libro. Les agradezco mucho sus palabras. También para los regiomontanos que están aquí, yo ya soy regio por naturalización. También para mí elegí a estos presentadores porque pues no somos de Monterrey, migramos a Monterrey por muchas razones. Entonces dije, bueno, esto es como más darle un realce, ¿no? a entender este libro. Y pues bueno, me quedo sobre todo con esta idea de ver la ciudad de origen desde lo lejano. Yo crecí en una frontera, Ciudad Juárez es una frontera inhóspita en todos los sentidos. Y también hablo de otras fronteras que conozco, ¿no? El segundo apartado no sucede en el desierto per se, sino que ocurre en la frontera de Tijuana, que la parte en donde yo crecí hay un río, ¿no? Un río a veces seco, a veces muy lleno, el río Bravo, pero en Tijuana y en el norte, y en una parte de Chihuahua y en el norte de Sonora, ahí es el desierto pleno, ¿no? Ahí hay los muros de acero. Y esas siempre han sido las búsquedas. Otra cosa que intenté plasmar en este libro es el sentimiento o la noción del no lugar, de cómo las fronteras siempre han sido sitios de paso, sitios fugaces. Si ustedes en Ciudad Juárez le preguntan a cualquier habitante de dónde son sus abuelos, el 85-90% no son de las fronteras. Usualmente buscan un camino hacia más al norte, algunos se quedan, algunos se pierden. Entonces, creo que de estas búsquedas fueron mis obsesiones durante mucho tiempo. El puetazo que publiqué por primera vez, que fue mi primera publicación, ahí sí es completamente mi experiencia regiomontana, que bueno, también lo estaré presentando y avisando pronto, una reedición. Ciudad enteramente reconstruida, pero es eso, ¿no? Y para mí migrar a Monterrey pues me ayudó a darme cuenta de muchas cosas, ¿no? Ahora hay algo a lo que le llamo el efecto Monterrey, que es que cuando vuelvo a Ciudad Juárez o cuando estoy en una ciudad del noroeste y no veo los cerros, no veo las montañas, me siento vulnerable, me siento desnudo, ¿sí? Ya me observo el horizonte infinito del desierto de Chihuahua y digo, ¿dónde están los cerros?, ¿no? Entonces ahí es cuando ya decido dar la vuelta. Ya ahorita en poesía tengo otras búsquedas y releer el libro cuando lo estábamos revisando para ya editarlo, pues me da cuenta de eso, ¿no? De cómo ha cambiado, ¿no? Entonces también pues debo agradecer, la portada está hecha por una fotógrafa chihuahuense también, Lorena Borja. En cuanto vi esa imagen le dije, eso tiene que estar en mi libro, ¿no? Sí, justamente estaba hablando con ella en la mañana y le dije de que, oye, investigas, porque esta foto ya tiene igual alrededor de 8 o 9 años que se tomó, y sí le dije de que podrías investigar si aún sigue en pie, era un muro o qué sé yo, y pues vemos al fondo lo inhóspito, el cielo azul, el infinito. Entonces pues bueno, es lo que les puedo platicar sobre el libro, y está hecho con mucho amor, ¿no? No solo mi amor hacia los lectores, sino toda la gente que me ayuda a construirlo. Hay mucho de mi familia ahí también, siempre lo comento, ¿no? Yo vengo, es como bien curiosa mi historia familiar. Mi mamá y mi papá procedentes de Durango. Hoy en el presente, ambos están en Estados Unidos. Mi papá cruzó de mojado en los años 90 y luego allá se casó con una gringa y luego tuvo hijos y ya se quedó allá.
pero a él le tocó, digamos, entrar por la puerta, lo que llamo la puerta difícil. Tuvo que haberse cruzado por coyotes, tuvo que haber pasado días en sed, tuvo que haberse escondido. Y por otro lado, mi madre, ella cruzó lo que llamo la puerta más difícil, que es la de conseguir una visa de turista y luego enamorarse de un gabachito, y posteriormente ya ahorita mi mamá toda contenta con su ciudadanía. Y es como para mí bien curioso y bien simbólico, ¿no? Como estas dos búsquedas hacia el norte, hacia Estados Unidos, que, híjole, si reflexionamos, no sé si sea la vida ideal, porque lo que está en medio es la frontera, ¿no? Lo que está en medio es el desierto, y la frontera, pues como algo simbólico o como algo físico, pues siempre está presente en nosotros, ¿no? Y creo que va a ser una de mis obsesiones también de la narrativa, ¿no? La frontera como espacio físico, pero también la frontera entre la vida y la muerte, la frontera entre nuestro presente con nuestro pasado, nuestro presente con nuestro futuro. Y pues bueno, ya para concluir mi comentario, yo soy maestro de literatura y muy pocas veces les leo a mis alumnos mis textos, ¿no? Entonces hoy en la mañana, justamente esta semana tuvimos la semana de la lectura, y justamente entramos al género lírico, y justamente el domingo es el Día Internacional del Libro. Entonces ya me puse a leer mis textos, y algo que bueno, corroboro con mis amigos que me acompañan aquí es eso, ¿no? Lo importante y lo más valioso de la poesía es lo que yo denomino la doble interpretación, porque está primero la interpretación del autor, la visión que yo quiero plasmar en mis textos, que obviamente es subjetiva. Ustedes no pueden ver con mis ojos la realidad, como yo no puedo ver la realidad con sus ojos. La subjetividad del autor, y luego está la subjetividad del lector, porque ustedes van a leer estos poemas y todos los poemas y toda la literatura desde su perspectiva. Entonces, hallazgos interesantes, hallazgos maravillosos que escucho sobre este libro, que pues bueno, espero que puedan tener su ejemplar en físico. Pues está a la vez, ahorita les avisaré un poquito, y pues no sé si quieren que les lea. Sí, por supuesto. Bueno, les voy a leer unos 2 poemitas de cada apartado. El primer apartado se titula Dividir el desierto, da nombre al libro. De tantos años tallereando, ya se me queda como bien pegado esto que decía el maestro Eduardo Antonio Parra, ¿no? Tú puedes escoger de 2, el sandwichito rico, o sea, de pan rico, que significa que las orillas del libro tienen que estar deliciosas, o me dice el sandwichito rico de que las orillas, el pan puede estar normal, pero el relleno está rico. Y bueno, para este libro traté de poner como los poemas más llamativos al principio. El número 1, sombras perduran en lo alto, tinta que se expande sobre los peñascos malva, la noche en el desierto, 2 mares a contracara. Y bueno, este poema 1 todo el primer apartado pues es eso, ¿no? Hablarle al desierto, como decía Renato, con esa intimidad de un amigo, con esa intimidad de un amor-odio hacia alguien. Y creo que yo eso, ¿no? Yo le tengo un amor-odio a regresar a Juárez. No regresaría a vivir. Creo que el Juárez en el que viví ya son espejismos, pero al mismo tiempo cada ciertos meses la sangre me llama, quiero estar allá, ¿no? Bueno, la página 23, un poema brevecito. 8. Desierto, lengua bífida, tu espalda aún sueña con el mar que fue. Les leo uno más de este primer apartado. Bueno, lo comentaron aquí ahorita. Es el 12, página 27. Madera y alambre
para elaborar un cerco, plantíos de hubiera y nada más. Una sinfonía de plomo al lado de esa partitura titulada No Trespassing, acupuntura para el desierto, miles de cruces clavadas. Que bueno, pues está la experiencia, la leyenda negra juarense, ¿no? Es el estigma que siempre va a cargar Ciudad Juárez con el tema de las muertas de Juárez. Y eso, ¿no? Ir a recorrer las calles de la frontera y pues ver cruces rosas. Que algo me pasa también aquí en la fauna urbana regia, eso, ¿no? Cuando vamos por un camellón, pues ves una cruz, que significa que ahí murió alguien, que ahí atropellaron a alguien, ¿no? Entonces, estos como destellos están muy presentes, ¿no? Les voy a leer ahora del segundo apartado. El segundo apartado es el Nocturno Tijuana. Que bueno, era un poema de largo aliento que por cuestiones de legibilidad, ya después ahí de varios comentarios de lectura, decidí pues recortarlo en pequeños pedacitos. Pero la premisa del Nocturno Tijuana pues es una noche en la frontera tijuanense, y la premisa la leo en este primer poema. Lágrimas de agua salada en playas pacíficas, mantos acuíferos abastecen el canto del fango, catéteres y circuitos a lo largo de la tierra nuestra, apéndices vanagloriados que no van a ningún sitio. El sol se acuesta sobre el océano y en el ojo de la ciudad una tubería se quiebra. Fontanal, te expandes varias cuadras y atestiguas el beso funesto de la noche. Que bueno, si leen este apartado completo, la premisa es esa, ¿no? En cualquier ciudad del mundo, que es Tijuana, hay una fuga de agua y esta fuga pues se empieza a repartir por la ciudad, y vamos acompañando la fuga de agua que se va ramificando, y al mismo tiempo vemos todas las estampas, todas las situaciones, todo lo que ocurre en una Tijuana nocturna, que es también una experiencia muy fuerte. Número 2, página 37. Esta frontera es una herida, y ese arco de acero en su centro es una aguja para suturar que no alcanzó a coser aquel tajo de 3.180 kilómetros que aún sangra, porque le amputaron sin anestesia parte del pubis junto a nuestra vagina desgarrada, y en ese corte el fragmento de un tumor. Hierro, alfileres, telarañas y esta sangre que se agota al compás del minutero. Un conteo brota de mi sien. Ojalá las heridas todas cerraran. Pero del segundo les comparto este otro poemita, es el poema 4, está en la página 39, que es también una experiencia y esta experiencia aplica a todas las fronteras, ya sea Ciudad Juárez, ya sea Chihuahua, Nogales, Piedras Negras, Matamoros. Un comerciante hambriento intenta vender la figura de un guerrero cumiay tallado en ébano a un güero que come cóctel de camarón. Y el gabacho dice, not today, not right now, I got a hungover, no money left. E insiste, no money left to comprarte that shit. Ahorita no, gracias. El gabacho lleva en su cartera a Ben y a Andrew, que firman una nueva declaración de independencia de su esposa, a quien olvidó hace unas horas con una rubia tentación apodada Refugio. Give me a break, go to be someone else. Pero no quiere un llavero o le lavo su coche. Go to be someone else. Fade to black, go, move out. Que bueno, ahí vemos lo que está pasando a veces en la gentrificación, que ahorita está muy sonada en todos lados, en el concepto. El tercer apartado les leo dos poemitas más y luego ya empezamos algunas preguntas que tiene el público. El poema que abre el apartado 3, que se titula Cactus, yo creo que es el primer poema que escribí de todos los que están en este libro. Se llama From Terra Norte y tiene un epígrafe de un gran amigo, poeta juarense, Miguel Ángel Chávez Díaz de León, que dice:
alimañas y plantas bailan valses tristes. Está en la página 50. Cuando escuches al viento derramarse en el primer cerro que encuentre en cientos de kilómetros, el ruido que genere sonará a grito de nación comanche y a cantos tristes de la conquista que tardaron en llegar y fueron guardados en una cabeza de vaca que llegó y recorrió nuestra árida tierra hasta secarse. Sonará piedra que desciende pigmentada de rojo desde lo alto de la sierra a pie veloz y rodará y recorrerá la arena y también tu cabeza a la que crees que le brotaron cuernos. Sonará funeral de sombra, a calor funesto y a ese ruido que no distingue si es de pasos de un coyote que se esconde confundido por si es lluvia la que cae o son casquillos al percutirse en la región arisca donde nadie escucha nada, donde nada dice todo. Sonará olvido, trote de caballo muerto, a que has perdido tu sombrero. Pero apenas estrelle con el cerro y dicho coito levante polvaredas, recordarás que tienes sed, te hincarás y lento, jadeante, dejarás que la arena te sepulte. Bueno, y ese también por aquí lo comentó Renato, bueno, lo comentó también Carmelita, La Trampa, que tiene un epígrafe, está en la página 58, tiene un epígrafe de un poeta español que fue de los primeros poetas vivos que me empezó a comentar mis primeros poemitas, un poeta español que les recomiendo bastante, Francisco Ortega Palomares. La Trampa. Fines de semana de 3 días interminables que corren lentos como si el tiempo fuese un globo de hielo, de hielo con helio derritiéndose hasta explotar. La tarde del domingo, que es cereza del pastel, pasa fugaz. Los platos sucios y el polvo pigmentan el cenicero, hacen campo semántico con el olvido. Y del techo caen por la gotera lagrimitas de cielo regio, justo encima de la pila de libros que no hallaron asilo político en la exclusiva embajada de textos predilectos. ¿Cómo explicarme a mí y a los míos que el color de mi barba es natural, bermeja, cobriza, inestable, y que si no he dormido en 6 días no ha sido por insomnio o estrés, sino por pésimos hábitos de pesadilla? Ya no quiero trampas de agua estancada, quiero pisar arena, ya sea de playa, ya sea desierto. Y bueno, el último momento se llama ambiguo. Yo siempre tuve así como las ganas de que algún capítulo o algún apartado de alguno de mis poemarios se llamara ambiguo, que fueran pequeñitos Probaditas. sí, probaditas, pequeñas así estampitas, pequeñas canapecitos. Las temáticas no son nada bonitas, pero son pellizquitos. Nos va a dar hambre. Sí, que sea De la mala. sed de la madre. Bueno, eso se titula Guarida, que, bueno, ahorita les explico. Guarida. Con hebras de trapeador o ramitas de abeto, guacamayas de alas rotas y tucanes sin picos construyen ñongos en el bordo del río. Que bueno, esto lo podemos ver también aquí en el noreste, ¿no? En todos estos ríos o acueductos secos, pues ahí terminan los migrantes, la gente que pasa termina construyendo sus guaridas propiamente. Este se llama Falla. Está en la página 68. Apila todos tus sueños en una torre de madera, mira cómo el carraspeo de Dios la derrumba. La Derrumba. Este niño de bronce, me encanta la visión que le dan a Rafa y Carmelita. Les voy a
plática lo leo. Niño de bronce. Se lo llevaron de noche, solo dejaron sus pies. Fue en la cara de su padre, pero espaldas del virrey. Y muy válida la lectura que hacen Rafa y Carmelita. Sin embargo, hay una anécdota de este niño de bronce. En Ciudad Juárez, los pobladores indígenas que ubicaban la parte de la misión de Guadalupe, o el paso de Nuestra Señora de Guadalupe, se le llamaban los indios mansos porque eran muy dóciles, no eran bárbaros como aquí en el noreste que les decían los rayados, los burrados, ¿no? Que eran muy hostiles. En Ciudad Juárez la evangelización ocurrió de una manera muy pasiva, muy rápida, y en el borde de la avenida Cuatro Siglos, que es como la fronteriza, la que está a un lado del río, había una estatua de 4 indios mansos, una estatua de bronce de 4 indios mansos. Y una mañana cualquiera, más o menos alrededor del 2008-2007, el niño, en una familia de mamá, papá, hijo grande, hijo pequeño, y una mañana el niño apareció cercenado, nomás se veían así los piecitos, se lo robaron pues para venderlo como bronce, como chatarra. Y por eso les digo que la metáfora o la lectura que hacen Rafa y Carmelita es súper válida, porque al final de cuentas eso ocurrió, ¿no? Este proceso doloroso de conquista. Y cuando ocurrió la noticia, a mí siempre se me quedó grabado, decidí ponerlo como amigo. Y pues bueno, para finalizar, leo el último poemita, Paso del Norte. Está breve, dice: yo no lo sé de cierto, pero juro que aquí aún hay vida. Muchas gracias. Pues no sé si alguien tenga alguna pregunta, comentario. Más que una pregunta, un comentario. ¿Cuánto cuesta el libro? 180, lo compran aquí con David Granados. Y pues aprovechen que aquí está el autor para que se los firme. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, comentario? ¿Tienes algún libro en puerta adicional? Sí, justamente en Poetazos quiero... Ahorita había confusión sobre cómo pronunciar mi nombre, Mijail. Yo antes escribía como Miquel Feltoya. Este es el primer libro que firmo como Mijail Carvajal, mi nombre de nacimiento. Y en Poetazos, además de sacar ya una reedición de mi primer poetazo ya firmado con mi nombre, tengo en puerta un poetacito que se llama 7 poemas para leer en la línea 3 de metro. Ya les estaré ahí avisando. Y también por ahí tengo un libro de cuentos que bueno, pronto saldrá a la luz. Muchas gracias por la pregunta. ¿Alguien más pregunta? Yo solo quiero retomar el comentario que hiciste hace un momento de las relecturas. Se me hace muy interesante escuchar la interpretación que tú das de tus propios poemas, que pues bueno, la que tú nos das es la buena, por decirlo así, ¿no? Y cómo cada quien lo leyó desde sus ojos, leyó algo completamente distinto. Eso es lo que me parece maravilloso de la literatura, que los libros son inagotables. Y me da mucho gusto que estés compartiendo ahora este pedazo del mundo tal como tú lo ves. Muchas gracias, Jazz, compañera mía de grandes batallas. Pues efectivamente eso, ¿no? Y pues espero que disfruten el libro, espero que se encuentren ustedes con sus pasados, con sus fantasmas, con sus temores, con sus dolores. Esa es una simple impresión de la vida, como espejismo de la vida que yo he visto, pero pues bueno, espero que lo disfruten. Y pues bueno, creo que ya finalizamos, no sé si quieren hacerlo. Sí, pues si no hay más comentarios, pregunta. Bien. Bueno, sí, creo que se escuchó. Comentaron aquí sobre el desierto estático, ¿no? El desierto del reposo. Yo pensaba en ese texto de Bachelard, ¿no? Cómo el reposo está relacionado con la tierra y pues evidentemente el desierto es tierra, pero no sé cuál es tu
visión de ese momento estático, de esa imagen estática que es el desierto, y que es como contrario a esta idea de que el movimiento es el origen, ¿no? Y la vida. Entonces, ¿cómo lo ves tú? Sí. Creo que es tramposo el desierto porque aunque aparenta esta parquedad a la que hacía referencia Renato, suceden muchas cosas, ¿no? Es un espacio de transformaciones, pero van muy lentas. Algo que a mí siempre se me queda muy marcado. Si algo no me he acostumbrado en estos 12 años a Monterrey es al clima, ¿no? Aquí es muy bochornoso, el calor es muy sofocante, y en el desierto sí puede hacer este calor insufrible, pero también las noches en el desierto suelen ser muy extremosas, y no hablar de cómo es el invierno, cómo es un diciembre en el desierto, ¿no? Yo estoy súper acostumbrado a que neve en diciembre y hacer ahí angelitos de nieve y bolitas, y aquí no neva. Entonces creo que eso, ¿no? Y además pues a nivel fauna también tú puedes ver una imagen del desierto y no pasa nada, no se ve nada, pero ya luego miras detenidamente y hay alimañas, hay fieras. Entonces creo que eso aparenta ser tranquilo, aparenta ser calmado, pero no deja de haber muchas transformaciones, no deja de haber mucho movimiento, y pues bueno, también por aquí el último poema que leyó Renato, Rosa del Desierto, que es el nombre de un mineral que se da precisamente del subsuelo, parecen como florecitas muy bonitas. Ahí hago como la metáfora de la sinestesia con el tema de los huesos, ¿no? Que al final de cuentas también nosotros somos minerales, polvo somos y a la tierra volveremos. Y esto, ¿no? O sea, también por ahí mencioné otro poema que el viento sopla y salen osamentas, ¿no? Entonces nos cuenta que ahí pasan cosas, pero repito, ¿no? Es como tramposito. Piensas que no está pasando nada. Creo que es como la hipotermia, ¿no? A veces ya hay tanto frío que ya tu cuerpo ya ni siquiera te está avisando que hace frío, ya te estás muriendo, ¿no? Creo que algo así pasa con el ver el movimiento en el desierto, ¿no? Crees que no está pasando nada, pero al mismo tiempo están pasando muchas cosas. Gracias por tu pregunta. ¿Alguien más? Es más referente al proceso creativo. Mencionas que el primer poema que publicaste pues, te lo destrozaron, pero después de eso, ¿cómo fue el proceso para animarte por el público? Sí, siempre en los escritores hay de dos sopas, ¿no? Dos bandos. Los escritores título, que dicen, ay, me gusta la palabra anagnórisis, voy a escribir un texto alrededor de esta palabra. Y están los poetas, no sé, titular, que escriben una obra y no saben cómo ponerle. Yo soy de los primeros, me enamoro de alguna palabra, entonces ahí es cuando empiezo a escribir, a construir alrededor de ella. Y los poemitas que se llamaban Noche Fronteriza, sí creo que quedan pedacitos en esta versión final, pero eso, ¿no? Y sobre todo en los talleres te ayudan, mis compañeros de la Liga Paradiso me ayudaron a ver ripios de ritmo, cuando no funcionaba un texto, cuando la metáfora no se entendía. Entonces creo que ese tipo de observaciones son como muy valiosas porque son las que te ayudan a depurar, ¿no? Pues bueno, aquí tenemos a grandes escritores, no me dejarán mentir que el tijerazo duele, es como cuando vas a cerrar ciclos y te cortas el pelo. El tijerazo duele, pero a largo plazo te das cuenta que hacía falta, ¿no? Algo que siempre les menciono a mis estudiantes es esto de cuando escribes un libro, tus primeros lectores de ley son tu familia, ¿no? Y la familia, para la familia tu texto es la cosa más preciosa. Ay, mi hijo, algún día vas a escribir mi historia. Ay, mi hijo, acuérdate de mí cuando seas famoso. Y te la crees, ¿no? Ay, soy un escritor, pero ya luego lo empiezas a llevar a amigos que saben y ellos te ayudan como, oye, no, ¿sabes qué? Entonces, ese ha sido mi proceso y estoy muy contento. Bueno, no sé, creo que el texto nunca deja de depurarse. Ahorita que estaba leyendo dije, ay, esto lo pude haber cambiado. Entonces,
creo que siempre no existe el texto perfecto y eso es lo hermoso. Curiosamente lo traigo a colación, no está el tema ahorita muy en boga de la inteligencia artificial. Ya le dices a ChatGPT que te escribe un poema y la gente se sorprende, mira un poema, pero ya luego lo empiezas a leer y dices, no, o sea, ahí falta ese factor humano, esa alma, ¿no? Y creo que por eso no nos va a sustituir por lo pronto este tipo de inteligencias. Pero bueno, gracias por tu pregunta. Acá había otra pregunta también, ¿alguien había levantado? ¿Sí? ¿Allá atrás? Sí. ¿Quiénes son tus poetas que te inspiran o que tú consideras que a ti te gustan más en lo personal? Muy bien. Se escucha como bien creepy. Uno de los primeros poetas que leía, y estoy hablando de la secundaria, era Manuel Acuña, que Manuel Acuña, la temática de Manuel Acuña no es nada para un adolescente, y era muy depresivo, ¿no? Entonces, bueno, si eres emo, y Manuel Acuña siempre va a ser como mi primer referente, pero justo esto que hablo de mi autoexilio regiomontano me ayudó a empezar a leer a autores del sur de Estados Unidos. En el caso de los poetas chicanos, pensaría por ejemplo en Sabine Ulaberry, o pensaría en Gloria Anzaldúa, una gran poeta. Y pues bueno, ya durante la carrera, curiosamente, aunque todo el mundo me ubica como poeta, yo creo que es por la abuelita, ¿no? El escritor, pero yo leo más narrativa, o sea, soy súper aficionado a la narrativa norteña. Me gusta Eduardo Antonio Parra, me gusta David Toscana, me gusta, uno de mis grandes autores es Luis Humberto Crosswhite. Entonces creo que soy de los pocos autores de mi generación, de los noventeros, que me siento cómodo tanto en poesía como en narrativa. Algunos sí le batallan más para cuento, pero bueno, esos son algunos de mis referentes. Y pues bueno, también poetas juarenses, ahí pongo como epígrafe a Miguel Ángel Chávez Díaz, el propio Jorge Humberto Chávez. Entonces, esos son algunos de mis referentes. Gracias. ¿Otra pregunta? ¿Sí? Bueno, la poesía se disfruta al leerla obviamente en el texto, pero también se disfruta al escucharla. Sabemos de algunos artistas de la palabra o artistas reconocidos que han grabado poemas, versos, lo que usted lee. Jorge Mistral era uno de ellos, excelente, Jorge Mistral. El otro era Enrique Rambal y el otro era Jaime Sabines. Jaime Sabines en Bellas Artes, entiendo que llenaba Bellas Artes y la gente iba a escuchar, sobre todo los jóvenes, iban a escuchar los poemas de Sabines en su voz, ¿no? Salían los mirados. Cosa rara que un poeta llenara Bellas Artes. Entonces se disfruta mucho escuchándola también la poesía. Esto viene a colación por una observación que usted hizo, ¿verdad? Que él hizo la observación de una palabra que algún efecto que busca al leerlo, ¿verdad? ¿Cuál era el efecto? La primera parte predomina, en la primera parte del poema es la trampa, predominan palabras con O cuando tú las analizas, y después se va transformando y empiezan a predominar las palabras con A. Entonces va trasladándose, y a mí en particular me dio ese efecto de sístole, diástole, bueno, y a Rafa, ¿verdad? Porque mi esposo y yo escribimos el texto juntos, y vimos como la forma estaba muy alineada al fondo. O sea, a veces cuando estás tú solo en tu casa y que no tienes nada que hacer, pues a veces lo único que te puedes hacer es escuchar tu propio corazón o tus propias sienes retumbando, ¿no? Entonces, quería hacer una acotación sobre eso precisamente. La interpretación, o sea, hay una crítica literaria precisamente llamada Reader's Response, que es la respuesta del lector. O sea, que es cómo respondo yo a un texto. Yo lanzo un texto al mundo y este texto ya no es mío, es del mundo, porque la interpretación que le den es la que lo va a hacer trascender de alguna manera. Y estoy totalmente de acuerdo. Sí, para mí la sonoridad del poema pues es precisamente lo que le dio la base y el origen y el querernos reunir alrededor de la fogata, escucharnos, ¿no? Y a narrar esas historias.
Sí, totalmente. Creo que esa es una de las cosas más bellas de los poemas, la forma en que están escritos y la musicalidad que nos puedan evocar. Sí, y ahorita que menciona a Jaime Sabines, nunca se me va a olvidar, y creo que es el momento en el que me hice lector o escuchador de poesía. Estaba yo cuarto, quinto de primaria, estábamos en el carro de mi mamá y precisamente puso el disco de Jaime Sabines en vivo de Bellas Artes, y estaba Jaime Sabines leyendo sus poemas, que leía maravillosamente, y yo me acuerdo que le dije: mamá, ¿qué es eso? ¿Qué se escucha? Y mi madre me dijo: es poesía, ¿no? Y ya después, ya varios años después, es todavía más significativo para mí ver, ahí tengo mi disco obviamente de Jaime Bellas Artes, y es muy significativo porque una de mis grandes maestras de poesía, la maestra Minerva Margarita Villarreal, que en paz descanse, siempre nos presumió: yo estuve ahí en primera fila viéndolo. Entonces para mí es como bien hermoso de que, ok, escucho al gran Jaime Sabines y me siento bonito saber que ahí estuvo mi maestra, escuchándolo en vivo, ¿no? Te conecta con él. Exacto, y sí, siempre lo menciono, ¿no? Si la humanidad tuviera 100 años, la escritura empezó como en los años 70 u 80, y antes de eso era pura oralidad, ¿no? Ahorita es el monopolio de la palabra, lo tiene el libro escrito, pero claro que es hermoso siempre escuchar la poesía y eso, y pues bueno, si compran este libro o si siguen leyendo poesía, no hay nada más hermoso que leer la poesía en voz alta, porque ahí es entender el ritmo. Luego mucha gente que apenas está empezando a leer poesía, cuando les dices ritmo y métrica, no saben de qué estás hablando, ¿no? Y ya empiezan a leerlo y dicen: ah, mira, aquí hay una cadencia, aquí hay un ritmo, aquí hay algo. Entonces, muchas gracias por su observación. ¿Alguna última preguntita? Bueno, pues nada, primero felicidades. Creo que he visto presentaciones de muchos libros que pues, has tenido la oportunidad de compartir. También he leído y releído tu libro muchas veces y te he escuchado hablar de él y leer tus poemas también, y lo escucharía otros millones de años de lo que se tarda secar un mar a convertirse en un desierto. Y bueno, una de las cosas que yo desde mi perspectiva como geóloga, pues me sorprende el nivel de detalle de los paisajes, ¿no? O sea, por ejemplo, una cosa que sucede en uno de los poemas, el que dice Desierto de lengua bífida, pues si pensamos en la imagen literal de este desierto dividido, pues justamente es como se forman los desiertos de Chihuahua. O sea, geológicamente son mares que estaban en el Cretácico, se secaron, y justamente estos mares tenían esta forma como de una Y, ¿no? De una lengua bífida. Entonces, bueno, eso es súper valioso. Y otro de los poemas que mencionas por ahí, el de Estoy seguro que el desierto tiene vida, pues claro que la tiene, porque justamente además de la diversidad biológica y todo lo que los animales y las plantas que pueden vivir ahí, por ejemplo, la arena del Sahara se transporta a través del aire y crea vida en la selva del Amazonas. Entonces todas esas diatomeas que están ahí, que aparentemente están muertas, pues vienen y crean vida otra vez, ¿no? Entonces, bueno, pues felicidades por convertir de este desierto y darle vida en este libro. Gracias, mi novia Yadira, que le da una lectura desde visiones que a nosotros nunca se nos hubieran ocurrido. Muchas gracias. Y sí, efectivamente. Luego, no sé, si le empezara a quitar los adjetivos y dejar todos los sustantivos, creo que sí hay como un campo semántico como muy notorio, ¿no? Ahorita, por ejemplo, se me está secando la boca nomás de hablar de desierto, ¿no? Entonces, pues bueno, es eso. Pues nada, pues muchas gracias por haber estado aquí en esta presentación. Espero que puedan conseguir el libro. Si no lo pueden conseguir hoy o quieren terminar de convencerse, pueden visitar la página de Funámbulo Librería, y ahí en el apartado libros gratuitos pueden tener su versión digital completamente gratuita. Ya si lo quieren tener en físico, pues ahí mismo lo pueden comprar. Y pues nada, no sé si ya quieren dar unas palabritas.
No, pues simplemente para agradecerles por habernos acompañado el día de hoy, por haberse dado cita aquí en la librería. También agradecer a los presentadores, felicitarte, Mijaíl, por el libro, y a Funámbulo también por esta edición y este título, y invitarlos a seguirnos en redes sociales. Seguimos teniendo una agenda de eventos culturales, desde teatro, presentaciones de libro, pláticas de historia, proyecciones de cine, un poquito de todo aquí en el espacio. Y pues no nos despedimos porque seguimos un ratito más aquí hasta las 9 en el Café y la Librería. Muchas gracias. Y como dijo Mijaíl, está a la venta el libro, tiene un costo de 180 pesos para que aprovechen y se lleven un ejemplar. Va a estar Mijaíl firmando. Chévere.